Comenzamos con la segunda parte de las razones trigonométricas y para ello vamos a hacer ejercicios de aplicación. Comencemos con el primer ejemplo. Nos dice, encontrar las tres primeras razones trigonométricas para el siguiente triángulo rectángulo. Como podemos observar, tenemos un triángulo rectángulo con sus tres lados. Si analizamos este ángulo θ, lo que está al contrario es el cateto opuesto que vale 6 metros y este lado será el cateto adyacente que vale 8 metros. Entonces nos falta el valor de la hipotenusa. Para encontrar el valor de la hipotenusa le vamos a designar una letra. En este caso va a ser la letra C, hallando C, porque vamos a encontrar su valor utilizando el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras nos va a ayudar a calcular cualquiera de estos tres lados, ¿verdad? Al utilizarlo. Y este teorema dice así: el cuadrado de la hipotenusa es igual al cuadrado de sus catetos, o en otras palabras, C al cuadrado es igual al cuadrado más B al cuadrado. Ahora designemos al cateto adyacente con la letra A y al cateto opuesto con la letra B, de tal manera que ya teniendo sus valores numéricos, los sustituimos en las respectivas letras de la siguiente manera. A quedaría 8 al cuadrado y B quedaría 6 al cuadrado. Aquí se nos forman potencias, donde el exponente nos indica el número de veces que vamos a multiplicar la base. En este caso sería 8 por 8, 64 y 6 por 6, 36. Nos resulta una suma. Sumemos 64 metros cuadrados más 36 metros cuadrados. Eso nos va a dar 100 metros cuadrados. Ahora vamos a eliminar este 2. Al eliminarlo, a esta expresión le agregamos la raíz cuadrada así. Ese es el paso que se hace. Ahora obtenemos la raíz cuadrada de 100 metros cuadrados y este será 10 metros. Por lo tanto, ya tenemos el valor de la hipotenusa, que es 10 metros. Ahora vamos a encontrar las tres primeras razones trigonométricas. Comencemos con el seno. Si nosotros relacionamos el cateto opuesto sobre la hipotenusa, nos resulta el seno y su valor va a ser 6 sobre 10. Lo que podemos hacer acá es simplificar o sacarle mitad. Mitad de 6 va a ser 3, mitad de 10 va a ser 5. Continuamos con el coseno. Cuando relacionamos el cateto adyacente sobre la hipotenusa, resulta el coseno, que va a ser 8 décimos. Y podemos también simplificarlo. Mitad de 8, 4, mitad de 10, 5. Y por último, la tangente. Cuando relacionamos nosotros el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, nos resulta la tangente, que en este caso su valor es 6 octavos. Y también podemos simplificarlo. Mitad de 6, 3, mitad de 8, 4. Y ya tenemos las tres primeras razones trigonométricas con sus valores. El seno del ángulo es 3 quintos, el coseno del ángulo es 4 quintos y la tangente del ángulo es 3 cuartos. Y así tenemos resuelto el primer ejemplo. Para el segundo ejemplo de aplicación, leamos primero el problema y dice así: una escalera de 10 metros de longitud está apoyada sobre una pared. La base de la escalera está a 6 metros de la pared. ¿Cuál es la medida del ángulo que forma la escalera con el pino? Al hacer ya el dibujo como muestra en la figura, vemos la escalera apoyada sobre la pared y esta escalera inclinada forma un lado del triángulo. De la base de la escalera a la pared forma el otro lado del triángulo, que en este caso 6 metros, y la pared resulta el tercer lado del triángulo. Por lo tanto, vemos exactamente un triángulo rectángulo. Acá la escalera vale 10 metros, que será la hipotenusa, y el lado horizontal, o sea, este lado será el cateto adyacente, que vale 6 metros. Lo que nos pide el ejercicio es encontrar el ángulo. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a relacionar el valor de estos dos lados, el cateto adyacente y la hipotenusa. Y la razón trigonométrica que nos relaciona los dos lados, estos dos lados que nos muestra la figura, es, como lo observamos ahorita, es el coseno del ángulo, que es
cateto adyacente sobre hipotenusa. Ahora lo que vamos a hacer es dividir 6 entre 10 y eso me va a dar 0.6. Ahora, como estamos buscando el coseno, en otras palabras, un ángulo, entonces vamos a necesitar la inversa de la función. En las calculadoras, ¿verdad? La inversa de la función está en segunda función. Por lo tanto, si es así, vamos a hacer los siguientes pasos. Primero, dividimos, como lo hemos hecho. Ahora, toda la división con los enteros y los decimales, presionamos la tecla Shift, luego presionamos la tecla cos, que es la función que estamos nosotros utilizando, luego el igual, y nos va a dar ahorita el valor del ángulo, que en este caso es 53.1 grados. Ahora ya tenemos el valor del ángulo, que es 53.1 grados. De esa manera se resuelve el ejercicio. Veamos este ejemplo. Leamos primero. El sol proyecta una sombra de 16 metros de un pino. El ángulo de elevación donde termina la sombra con el pino es de 40 metros, como se muestra en la figura. ¿Cuál es la altura del pino? Podemos observar el sol, ¿verdad? Haciendo la sombra del pino, que la sombra equivale a 16 metros, tenemos el ángulo de 40 grados y lo que nos pide el ejercicio es encontrar la altura. Como podemos ver, ya hecho el dibujo, se nos forma un triángulo rectángulo. Entonces vamos a relacionar estos dos catetos, la altura, que será el cateto opuesto, y 16 metros, que será el cateto adyacente. Como vamos a encontrar la altura, ¿qué función nos va a relacionar cateto opuesto y cateto adyacente? Es la tangente, como lo mostramos acá. Será la tangente y le colocamos ya el 40 grados porque ya tenemos el valor del ángulo. Y la tangente será cateto opuesto, que será h, sobre cateto adyacente, que será 16 metros. Lo que vamos a hacer a continuación es despejar la altura. En otras palabras, vamos a quitar de acá el 16 metros. Como está dividiendo la altura, ¿verdad? Lo vamos a pasar al otro lado a multiplicar y se nos hace una nueva expresión de la siguiente manera. ¿Ve? Pasa a multiplicar, tangente de 40 grados, ¿verdad? Y eso nos va a dar la altura. Ahora vamos a encontrar con la calculadora tangente de 40 y eso nos da 0.839. Ahora vamos a multiplicar 16 por 0.839 y vamos a tener la altura del pino, que es de 13.4 metros. Y ya tenemos el ejercicio resuelto, ¿verdad? Que nos pide la altura del pino, que es de 13.4 metros. Leamos este ejercicio. Desde un helicóptero que vuela sobre el nivel del mar a 80 metros de altura, se divisa una boya. El ángulo es de 50 grados, como lo muestra la figura. ¿A qué distancia está la boya del helicóptero? Como podemos observar, tenemos el helicóptero, la altura del helicóptero, que es de 80 metros, tenemos el ángulo y nos pide, ¿verdad?, la distancia del helicóptero a la boya. Y le colocamos la variable x, ¿verdad?, que es lo que vamos a encontrar. Y nosotros podemos ver el triángulo rectángulo que se forma. Ahora el ángulo está acá, que es de 50 grados. ¿Qué significa eso? Que su lado opuesto va a ser el lado horizontal. Entonces el lado adyacente será el lado vertical, que está acá. Entonces vamos a relacionar el cateto adyacente sobre la hipotenusa, ¿verdad?, hallando x. Aquí estamos relacionando el cateto opuesto sobre la hipotenusa y la razón trigonométrica que nos relaciona estos dos lados es el coseno de 50 grados, colocándole ya el valor del ángulo. El coseno de 50 grados va a ser 80 metros sobre x, cateto adyacente sobre la hipotenusa. Lo que vamos a hacer a continuación, vamos a despejar x. Si está dividiendo, pasa a multiplicar. Coseno de 50 grados. Ahora, como necesitamos dejar sola
la variable x, vamos a trasladar coseno de 50 grados que está multiplicando a x, lo vamos a pasar a dividir. De la siguiente forma nos queda la expresión 80 entre coseno de 50. Lo que vamos a hacer a continuación es encontrar con la calculadora coseno de 50 y este valor es 0.642. Ahora vamos a dividir y vamos a encontrar la longitud que andamos buscando. En este caso va a ser 124.6 metros. ¿Qué significa esto? Que la distancia del helicóptero a la boya es de 124.6 metros y tenemos resuelto este ejercicio. Para este ejercicio podemos observar el dibujo. Leamos lo que nos pide. Calcular la altura de la montaña y las distancias según la figura. Podemos observar varios elementos. Tenemos dos casas separadas por 150 metros. Tenemos la cima de la montaña y nos pide la altura de la montaña que le hemos puesto distancia 2. Y aquí tenemos la distancia 1 que va desde esta casa hasta la cima de la montaña. Y podemos notar el triángulo rectángulo y tenemos un ángulo de 75 grados. Entonces vamos a encontrar la distancia 1 y la distancia 2. Comencemos a encontrar la distancia 1. Para encontrar la distancia 1 vamos a relacionar el cateto adyacente con la hipotenusa, que sería la distancia 1. Y la razón trigonométrica que nos relaciona estos dos lados es, como la muestra la figura, el coseno, y le agregamos el ángulo que es de 75 grados. El coseno de 75 grados va a ser cateto adyacente, que es 150 metros, sobre la hipotenusa, que es la distancia 1. Aquí vamos a hacer un despeje. La distancia 1 lo vamos a pasar a multiplicar y el coseno de 75 grados lo vamos a pasar a dividir. Nos quedará así. Encontramos ahora el coseno de 75 grados con la calculadora y este dato va a ser 0.258. Ahora vamos a dividir y al dividir vamos a encontrar la distancia 1 que nos pide. En este caso la distancia 1 va a ser 581.3 metros, que es la distancia desde la casa hasta la cima de la montaña. Ahora encontremos la distancia 2. La distancia 2 nos va a relacionar el cateto adyacente sobre el cateto opuesto, que le hemos colocado aquí distancia 2. Por lo tanto, la razón trigonométrica que nos relaciona estos dos lados va a ser, como nos muestra la figura, la tangente, y le agregamos el valor del ángulo, que es de 75 grados. Entonces la tangente de 75 va a ser distancia 2 cateto opuesto sobre 150 metros, que es el cateto adyacente. Ahora lo que vamos a hacer ahorita, vamos a despejar distancia 2. Vamos a quitar 150 metros, como está dividiendo, va a pasar al otro lado a multiplicar. Nos quedará así la expresión: 150 metros por tangente de 75 grados, y eso nos va a dar la distancia 2 que necesitamos encontrar. Ahora vamos a encontrar la tangente de 75 grados con la calculadora, y esto va a ser 3.732. Ahora vamos a multiplicar y nos va a dar la distancia o la altura de la montaña, que va a ser de 559.8 metros. Así queda solucionado este ejercicio y ya hemos encontrado la distancia 1 y la distancia 2 como nos pide el problema. De nuevo, gracias por su atención y si ustedes así lo desean, nos vemos en otra oportunidad.